Bendicamos su santo nombre. Le damos a Él toda la gloria, así que bienvenidos nuestros hermanitos en esta mañana. Bienvenidos los que nos siguen a través de este medio. Dios los bendiga. Qué bueno es podernos reunir para alabar y glorificar al que vive para siempre. Saludamos a nuestros hermanos que están en los diferentes lugares. Ayer vino desde Palta del Río acompañándonos hoy, Dios la bendiga. Qué bueno, y cada uno de nosotros. La verdad que el compartir la palabra es un privilegio que Dios nos da, ¿no es cierto? ¿A quién? A todos. A todos, porque la palabra dice, vayan y prediquen ¿qué? El Evangelio. Vaya, no dijo solamente a Pedro, a Juan o al apóstol Pablo. El llamado es para todos, ¿no es cierto?, a predicar la palabra. De hecho, que cuando empezamos a compartir la palabra, hay mucha gente que no le gusta, ¿no es cierto? Y entonces, lo primero que dicen es que nos volvimos ¿qué? Locos. Locos, ¿no es cierto? Ya se volvieron locos. Dijo por ahí un humorista, les patina el coco. Y el predicar la palabra es un privilegio. Y esto lo sabía el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y entonces algunos dicen, yo tengo mi religión y yo muero con lo que me enseñaron mis padres, porque creen más, ¿no es cierto?, a su tradición y a su religión. Y eso no es nuevo. Cuando el apóstol Pablo está predicando, ellos decían, nosotros somos hebreos, somos de la tribu de Judá, creemos en lo que Moisés nos enseñó y vamos a morir con nuestra tradición. Al Señor le decían que solo creían en lo que Moisés les había dejado escrito. Y era verdad, ellos creían que era lo que no hacían. Porque creer, creemos todos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no hacemos? Obedecer, eso era lo que ellos hacían también. Y entonces ellos se gloriaban en eso, en que ellos eran judíos, que ellos tenían la ley, que eran conocedores de la palabra. Y Pablo le tiene que decir, ustedes se glorían de eso, yo también tengo de qué gloriarme. Y si miramos el capítulo 11 de segundo libro de los Corintios, capítulo 11, segundo libro de los Corintios, a Pablo lo tildaron de loco por estar predicando el Evangelio. En ese capítulo él empieza diciendo, ojalá me tolerasen un poco de locura. ¿Sí? Tolérame. Pero más adelante, en el capítulo, en ese mismo capítulo 11, en el versículo 4 él dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que hemos predicado, y os recibís otro espíritu que el que habéis recibido, otro evangelio que el que habéis aceptado, ¿bien lo toleráis? Toleren eso, toleren al siervo que le está predicando también, quiere decir el apóstol. Toleran muchas cosas, pero no quieren tolerar la palabra. Y luego más adelante, en el versículo 16,
Él les dice, otra vez os digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe, ¿qué? Un poquito. Pablo no le gustaba hacer alarde de lo que él era. A Pablo le gustaba hablar ¿de quién? De Cristo. Pero hay mucha gente que le gusta hablar de sí mismo, ¿no es cierto? Es que yo fui a tal parte y le hablé a no sé cuántas personas y se convirtieron como el predicador que era bien evangelista y dice, uy hermano, estuve en una campaña donde habían como 500 personas y el pastor estaba ahí y dijo, no habían sido 50. Y él dijo, ay, disculpe, me equivoqué por un cero. Esa equivocación no fue tanta. Y tienden a exagerar y a decir lo que no es, ¿no es cierto? Pablo no le sucedía eso, él hablaba de Cristo, de que Él vino a la cruz, que murió por nuestros pecados, que nos arrepintiéramos, que nos apartáramos del mal. Habló de las obras de la carne, habló a los romanos, habló a los gálatas, habló a los corintios y a todos les predicaba ¿a quién? A Jesús. ¿Cuál es la misión de nosotros? Hablar de Jesús. Es que yo vengo de tal misión y soy evangelista y fui a no sé dónde, y al Señor ¿qué le interesa eso? ¿No es cierto? Y a la misma gente ¿qué le interesa eso? A la gente le interesa que nosotros le hablemos ¿de quién? De Jesús, porque a la final ese es el evangelio, el predicar a Jesús, no el predicarnos a nosotros mismos, no el querer sobresalir, no el querer mostrar lo que no somos, porque lo único que somos es siervos del Señor. Es lo único que la palabra dice. Y Él dice, toleradme por lo menos un poquito, para que yo también me gloríe. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me gloriaré. Si muchos dicen lo que han hecho, ¿por qué yo no lo puedo decir? Si muchos han querido mostrar su grandeza, digo, Pablo, ¿por qué yo no lo puedo hacer también? Y entonces él quiere gloriarse. Mire, versículo 22. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Sois israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. La carta de presentación del apóstol Pablo. Ustedes tienen de qué gloriarse. Claro, yo más. Conocen de Cristo como si estuviera loco. Les digo, yo también, dijo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Pero mire que sigue diciendo,
en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y demás de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación. ¿Por qué? ¿Qué nos llevó a este sufrimiento al apóstol Pablo? El amor al Señor, el pensar en la iglesia, el trabajo con la iglesia, el trabajo con la gente, el hacer la voluntad de ¿quién? Del Señor. Y dice el apóstol, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es que mi debilidad, dijo el apóstol Pablo. ¿Qué más dice? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Han oído de aquellos que dicen que los cristianos no tenemos por qué tener dificultades? ¿Han oído de aquellos que dicen los cristianos no deben de enfermarse? Y cuando alguien se enferma dicen, algún pecado tendrá, algo tiene que estar ocultando. Cuando el Señor nos permita llegar allá, nos vamos a gozar muchísimo porque vamos a ver a Jesús. Vamos a saber quién es Jesús. Vamos a ver a nuestros seres queridos que han partido para estar con Él, ¿no es cierto? Y entonces vamos a llegar allá a preguntarle a Pablo si de verdad lo que él escribió era tan cierto, ¿no es cierto? Porque si los cristianos no se enferman, entonces Pablo no se enfermó. Si los cristianos no tenían problemas, entonces Pablo, lo que está aquí escrito, creo que estaba mintiendo. ¿Dónde lo iban a soltar si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo aman y los defiende? ¿Cómo iba a sentir hambre si el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿O no? Y a veces nosotros somos tan expertos para aplicarles la Biblia a otros. Y entonces el Señor dijo, médico, sánate a ti mismo, ¿no es cierto? Y luego sí a los otros, porque somos especialistas en colocarnos la máscara. ¿Qué dijo el apóstol? Que él se gozaba en sus debilidades. Nosotros a veces nos gozamos ¿en qué? En nuestras fortalezas. Porque es que ese hermano sí es más mentiroso y en cambio yo. Ese hermano ni a culto va y yo tampoco. Y si lo viera, hermano, dijo el disco, si lo viera cómo anda, con la misma ropa anda. No progresan, no salen adelante. Y uno le parece que el único santo es uno, los demás son pecadores, ¿no es cierto? Y entonces la mayoría de los líderes queremos mostrar lo que no somos. Queremos decirle a la gente lo que nosotros ni siquiera tampoco hacemos.
¿Quién de los líderes se levantará para decir, sabe que esta mañana también me dio pereza y ni siquiera oré? Lo contrario, mi hermano, no me levanté a las 3 de la mañana, sí, pero se volvió a acostar después de que hizo lo que tenía que hacer. Ay, hermano, yo me orar porque de vez en cuando a mí también se me sale decir alguna mentira por ahí. No, nosotros a veces somos tan perfectos y mostramos una cara de santidad que hasta nosotros mismos creemos que es cierto. Cuando hemos cometido errores, cuando fallamos, cuando nos enojamos, el apóstol Pablo dijo, me gozo ¿qué? En mis debilidades. Soy débil también. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién tiene necesidad y yo no tengo necesidad? Está diciendo el apóstol Pablo. Y entonces, entramos al capítulo 12. Como ustedes no tienen afán, no hay problema. Dice ciertamente que no me conviene gloriarme, pero entré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado ¿hasta dónde? Hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿De quién está hablando él? De él mismo. Conozco a ese hombre, sé quién es, pero no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, porque el único que lo sabe es quién, el Señor, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Como espiritual espectacular, pero en su humanidad, Pablo, ¿cómo era? Débil. ¿Cómo somos nosotros? Débiles. Si no fuera así, nosotros ni siquiera vendríamos acá, porque seríamos fuertes. La Biblia dice, diga el débil, fuerte soy. Fuerte soy. ¿En qué nos debemos de gloriar nosotros? En nuestras debilidades. Sí, somos débiles, pero es que a nosotros nos da pena decir, hermano, ore por mí. Imagínese el pastor pidiéndole a la iglesia que ore por él. Hermano, eso no es testimonio. Usted es el que tiene que orar por los hermanos. ¿Y quién dijo que yo no necesito? ¿Y quién dijo que yo no tengo hambre también? ¿Y quién dijo que yo no siento frío? Igual que todos los demás hermanos. ¿Quién dijo que cuando me suba a este púlpito tremendo, ya empiezo a levitar? No, hermano, yo soy lo mismo aquí y ahí abajo igual. Y cuando salgo a la calle, al mismo me dicen, ¿qué hubo, José? A mí me respetan, soy el pastor. No, ese es mi nombre, me dicen José. También tengo que coger bus, también a veces no me dan la silla y ya deberían de pararse y darme la silla. También me pisan. También me empujan, también me hacen mala cara, no los hermanos, sino por ahí de pronto la gente, igual que todos los demás. Cuando estoy aquí, amén, ustedes me ven el pastor allá, pero bajando de acá soy tan humano, igual, aquí arriba igual, soy normal. Y el apóstol estaba diciendo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría verdad, pero lo dejo.
para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve y oye de mí. Si eso me pasara a mí, mejor dicho, todo lo que ustedes escuchan por allá de mí, todo lo que han dicho por allá de mí, pero aún hasta en eso me gozo, en mis debilidades, porque cuando soy débil, soy fuerte. Si así no fuera, yo les he dicho muchas veces, han sucedido cosas que yo estoy aquí por la misericordia de Dios, porque sé que el que me llamó es Él, pero por muchos, hasta de mis líderes, he recibido afrentas. De consiervos, mucho más, hermano. Y de hermanos, ni se diga. ¿Y qué tal uno ahí? Ay, no, que el hermanito, es que el otro dijo, no fue que el otro me regañó y me hizo mala cara. ¿Acaso yo vivo de ellos? Yo sé a quién le he servido, yo sé a quién le estoy sirviendo, yo sé quién me llamó. Y si me pusiera a ponerle cuidado a todos, me volvería loco y tendría que decir, como Pablo, tolérenme, aunque sea un poquito, aunque esté loco. Aunque hay locos que nacen locos, y hay locos que locos son, y hay locos que vuelven locos a los que locos no son. Y hay locos por la miseria, y hay locos por el amor, y locos que se las tiran de locos y pasan la vida mejor. Yo la paso bueno, hermano. Yo la paso bueno. Porque tengo hermanos que, como ustedes, que son especiales, que nos unimos, que hablamos, que reímos, que nos mostramos tal como somos. El día que yo me muestre con una máscara, por favor háganmela quitar. Pero nos mostramos tal como somos. ¿A quién le he dicho que soy santo? Y que aquí está el santo lugar y mis santos hijos y mi santa esposa. ¿No? ¿Quién les he dicho esto, hermano? A nadie. Porque somos tan normales. Creyendo en el Señor, siguiendo hacia adelante, buscando de la presencia de Dios, acercándonos a Él. A veces también chismeamos. ¿No creen? Sí, también a veces. No se nos escapa. Llegar que decir, hermanito, ¿cómo está hablando del otro? ¿Cómo se le ocurre cuando de pronto hasta también se ha unido ahí a la charla? Y dice, y para que la grandeza de las revelaciones, si estoy ahí, no me exalten desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera. Señor, reprenda al diablo. Hoy el mismo Señor le mandó un mensajero de quién. Para que no se enaltezca, hay un mensajero de Satanás. Uy, hermano, está endemoniado, tiene que estar endemoniado, porque para que eso le suceda, no, hermano, es que a veces Dios permite las cosas para que no nos elevemos tanto, para que no nos sintamos tan espirituales, para que no confiemos tanto en lo que yo puedo hacer. Nosotros confiamos en lo que Dios hace en nosotros y lo que Dios seguirá obrando en nosotros, pero en lo contrario, lo único que tenemos que gozarnos es en nuestras debilidades, Y dice la Biblia, respecto a lo cual que 3 veces he rogado, yo le rogué que lo quite de mí. Y el Señor no lo quitó. 3 veces, dice el apóstol Pablo.
Uno ora una vez y quiere que el Señor le solucione los problemas. Pablo el mensajero a las multitudes, a los gentiles, casi que al escritor de todo el Nuevo Testamento, prácticamente no le respondió la oración. Señor, quítame este tormento. Déjelo ahí todavía, ¿no es cierto? Algunos hablan que era una enfermedad. Eso dicen, ¿no es cierto? Que posiblemente Pablo estaba enfermo de las vistas, que no se logró recuperar, de que cuando iba camino a Damasco y quedó como ciego y cayó al piso. Algunos dicen que del caballo, quién sabe si viene el camello, o a veces a pie también nos caemos. Y si no, pregúntese cada uno de ustedes cuántas veces se ha caído. Pregúnteme a mí. Por ahí con el celular ahí, porque a veces contestando así no me di cuenta que había un resbalón ahí que había acostado con celular y todo. Pero no me dio por mirar quién me estaba viendo, mano. Me paré y salí corriendo. Mire por ahí las rodillas liberadas, ¿no es cierto? He pedido 3 veces, dijo, que me quite ese aguijón, y me ha dicho que bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Hermano, con el solo hecho de que el Señor haya tenido tanta misericordia, nos haya llamado para estar o pertenecer a su iglesia, es más que suficiente. Cuando nos empiezan a predicar, vaya a la iglesia para que le quiten los problemas, vaya a la iglesia para que su matrimonio se arregle, vaya a la iglesia para que consiga trabajo, quiero decirle que son mentiras, hermano. Nosotros venimos a la iglesia porque adoramos y glorificamos al que vive para siempre. Nosotros venimos a la iglesia a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto no es una agencia de empleos. Es verdad que oramos para que Dios abra puertas, para que muchos puedan conseguir, pero no es la iglesia la que les da el trabajo, no es la iglesia los que los va a sanar. Vaya, porque allá es donde va a tener sanidad, hermano. El Señor le dijo a Pablo: bástate, bástate de mi gracia. Si somos desagradecidos con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vamos a ser desagradecidos con todo, hermano. Y siempre vamos a tener de qué hablar, porque seremos desagradecidos. Y él dijo: bástate de qué, de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ay, es que yo fui allá, pero oré y pedí oración y nada que el Señor me sana. ¿A eso vino el Señor? El Señor dijo: bueno, si está alguno enfermo, llame a los ancianos de la iglesia y ore por él. Pero muchos hermanos ni siquiera saben que los enfermos, ni siquiera quieren que los hermanos sepan que están enfermos. Porque ahora el hermano va a saber que estamos enfermos y que va a pensar. Pues lo menos que podemos pensar es que está en pecado, porque si está enfermo, no puede ser porque está muy santo. Porque así somos nosotros. ¿Qué más sigue diciendo? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Oye, el apóstol Pablo, llamándonos a nosotros la atención, porque a veces nos creemos muy fuertes.
muy valientes, muy capaces de hacer las cosas. No es malo. Gocémonos en nuestras debilidades. Y si nos enfermamos, amén, hermano. ¿Qué podemos hacer, no es cierto? Orar, pedirle al Señor, pero si el Señor no lo sabe, ¿qué podemos hacer? No empiece a buscarle pecados a nadie, hermano. Me acuerdo hace algunos años atrás, cuando vinieron a dar el curso de cómo orar, ¿se acuerdan, María Mercedes? Cómo sanar a nosotros. Y todos, yo les he dicho, salieron con un brazo más cortico. Y ponían las manos y todos quedaban así. Y luego que oraban, vuelva a colocar las manos y volvían y ya les quedaban igual. Pero era la única, porque el resto, todas las otras enfermedades, parece que el Señor no las sanaba, sino les alargaba el brazo. Y empezaban a enseñar cómo era que tocaba. Y si no se sanaba, me empezaban a decir, confiese su pecado, confiese su pecado. A uno de mis hermanos está aquí. Algunos de ustedes lo conocen, mi hermano Humberto. Él ha estado enfermito ya hace tiempo. Y en ese tiempo él fue para que oraran por él y con la fe y la esperanza. Y yo creo que el Señor dijo, bástate de mi gracia. Y como no recibió el milagro ahí, el que estaba dando el curso de cómo sanar, empezó a decirle, eso es que usted tiene un pecado oculto, eso es que usted... Y yo creo que el que estaba diciéndole eso también debería tener uno, porque yo creo que casi que todos nosotros debemos de tener un pecado oculto. Yo creo, hermano, no me atrevo a asegurarlo, pero casi que lo profetizo. ¿Quién tiene su pecadito oculto? Y esos que tienen el pecadito oculto a veces se creen más santos y es para tratar de enmascarar su propio pecado. Por eso digo, mostrémonos tal como somos, hermano. Mostrémonos cada vez tal como somos. Nos gusta ser alegres, seamos alegres. Y el día que venimos acá, no vengamos con cara de santitos porque ya sabemos cómo sale afuera. ¿Qué más dice ahí? Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Oiga, el apóstol Pablo diciendo que era igual a los otros apóstoles, aunque nada era. En este tiempo todo el mundo quiere ser apóstol. Un lugar, 10 sillas y el apóstol al frente predicando. Cuando no soy qué, nada. Cuando nada soy, con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, toda paciencia, por señales, prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdonadme, grave. Yo mismo no he sido carga. Pablo nunca predicó por dinero. Pablo nunca predicó la prosperidad. Pablo nunca les predicó de fincas, de aviones, de yates, nunca les predicó de eso. Les predicó de Cristo. Les predicó del arrepentimiento, les predicó del perdón, les predicó de apartarse de toda mundanalidad, pero nunca ocultó su vida. Está escrito en la palabra. Pablo se mostró tal como era.
tanto hipócrita que hay hoy en día, mostrando una santidad que no tiene, hablando de cosas que ni siquiera entiendes, que ni la Biblia la han leído. Y cuando no la leen, entonces dicen, no les iba a hablar de esto, pero el Señor me cambió el mensaje. El Señor no estudió, no se preparó, no oró. Y entonces va como a los pinochazos a ver qué predico hoy. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que nos ayude. Vamos a orar.